Lotte Kopecky, al parecer, no quiero poner la mano en el fuego, ha renovado por una cifra alrededor de los 800.000 al año. Seguramente hay una gran brecha entre esas corredoras top, las grandes favoritas, y quizás las que están pues un pelín más abajo. Ya, pero es que Annemiek empezó a ganar con 27, con 28, con 29. ¿Por qué? Porque la profesionalización en aquel momento era nefasta. Obviamente, pues en ese momento tú no te fijas si Bolerín se ha caído, sino, a ver, puedes verlo, pero... Que Nick Black se cae con ella, coge su bici y sigue, sin ni siquiera pararme a preguntar a la compañera cómo estás. Bienvenidos otro día más a otro episodio de este vuestro podcast de confianza, donde hablamos de todo lo relacionado alrededor del ciclismo, desde nutrición, entrenamiento, empresas que mueven el sector y mucho más. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en el ciclismo femenino de la mano de dos figuras clave que seguro que conocéis. Por un lado, Sara Martín, corredora del Movistar Team, una corredora española que es clave en el equipo. Y por otro lado, Laura Álvarez, la que ha sido pionera en el mundo del ciclismo por ser la voz de Eurosport en todas las carreras femeninas. Así que nada, es un honor teneros con nosotros. Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? Bueno, os voy a dar un poco la palabra para que ampliéis un poco esta pequeña presentación que he hecho yo y que nos contéis, bueno, un poco pues qué es lo que hacéis o quiénes sois para la gente por lo menos que nos conozca. Pues bueno, como has dicho, soy Sara Martín, soy ciclista profesional actualmente en Movistar Team y además de ello, bueno, tengo 25 años y soy graduada en química también. Que ya hablaremos de eso también, porque a la gente que he puesto las preguntas me han preguntado mucho también sobre eso. ¿Y tú, Laura? Yo soy Laura Álvarez y efectivamente pues soy un poco la que normalmente hace las carreras del ciclismo femenino en Eurosport y bueno, llevo poquito tiempo, llevo 3 años desde que terminé pues mi beca en la tele y conseguí que se quedasen conmigo, ¿no? Intentar meter ahí la voz femenina en el equipo de ciclismo y soy un poco la que sigue todas las aventuras de ellas, así que súper afortunada detrás de la pantalla, pero siempre afortunada de estar ahí, poder decir en segunda línea, ¿no? De toda la acción, así que ese es un poco mi papel dentro de todo esto. Bueno, seguramente hay que mencionar que seas bueno, de las personas que más sabe de ciclismo femenino a día de hoy, por lo menos aquí en España, porque bueno, yo te he escuchado mucho cada vez que sigo las carreras femeninas y la verdad que da gusto. Así que nada, vamos a empezar tocando diferentes temas. Bueno, teníamos por aquí apuntado empezar un poco con el Tour femenino, ¿vale? El Tour femenino, bueno, para los que no lo sigan tanto, igual, básicamente acaba de terminar hace poco más de 3 o 4 semanas y ha sido, yo creo, de los tours que Eso, más, bueno, tú lo sabrás mejor, que has estado ahí. hace apenas una semana ha terminado el Tour femenino. Bueno, sí, hace nada, porque fueron luego los juegos y poco más. Y nada, al final sí que es uno de los tours, yo creo que han sido más sonados, por lo menos de los tours femeninos, que además llevamos pocos años. Bueno, vosotras me podéis decir cuántos años lleva el tour femenino haciéndose. Para la tercera edición de ASO, sí. Esta es la tercera edición, porque antes se hacía una etapa, ¿no? Solo, ¿puede ser? Sí, eso es. Antes estaba, bueno, pues la típica etapa o clásica, Lo que digamos. se llamaba la Course by le Tour. Un Exacto. poco, también lo hizo la Vuelta, ¿no? Que era la Challenge by la Vuelta, pues le cogió la idea de ASO de la Course by le Tour, era solo un día, también en un escenario francés, pero sí, era solo una competición, bueno, por decir, era una competición como tal, pero en realidad pues era un aperitivo, ¿no? De lo que queríamos, que era un Tour de Francia en condiciones. Bueno, tú, Sara, lo hiciste también bueno, tú llevas siendo profesional en el Movistar desde 2021, si no recuerdo mal, antes estuviste en el Sopela 2 años. Exacto. Me he estudiado un poco vuestras biografías, más o menos. O sea, ¿tú corriste desde la primera edición? No, yo de hecho la clásica esta que se hacía antes nunca la he hecho y desde luego que este ha sido mi primer tour, mi primera participación en, pues ya sea esta gran vuelta que solo lleva 3 ediciones e incluso pues cualquiera de las otras anteriores que era versión de un día de carrera, pero no tuve el placer tampoco eso ni la oportunidad de poder estar ahí, así que bueno, pues esta fue mi primera vez. Tu primera vez
que bueno, ya que hemos empezado un poco así, antes de meternos como cómo ha sido este Tour femenino, quiero que me cuentes también tú un poco cómo ha sido tu experiencia, viviendo desde dentro, además, luchando por etapas, que al final te hemos visto por lo menos luchando en fugas. ¿Cómo son el vivir 7 días ahí dentro también con las mejores del mundo? Creo que es algo especial. Sí que antes había hecho tanto la Vuelta como el Giro, no este año solo, sino también anteriores años. Y aún así me decía, no, pero el Tour es diferente. Y sí que estando allí he podido comprobar que sí, es verdad, que es diferente sobre todo por el ambiente, ¿no? El ambiente que hay tanto en las salidas como en las metas, incluso durante el recorrido, es que es otro rollo, es una fiesta, todo lo que se monta alrededor y la gran organización que tiene, yo creo que también desde que se ha hecho una vuelta un poco más grande, pues no sé, todo el apoyo que ha recibido, también estando un poco, pues eso, más ligado a lo que es el tour masculino, creo que nos ha dado mucha más repercusión y eso se ha notado, ¿no? Normalmente no vemos esa repercusión o ese ambiente en otras carreras de ciclismo femenino y es lo que más se nota. También, pues obviamente es especial, ¿no? Estar en un tour, al final es la carrera más grande que tenemos, sobre todo bueno, pues, por nombre, pero también pues por las etapas, por lo que se mueve alrededor y por cómo llegan las corredoras en cuanto a nivel, en cuanto a preparación y que eso, nadie va a un tour pues sin Nadie estar va a a pasar, eso es, nadie va a pasearse. Eso es. Y de hecho, justo, bueno, un poquito más adelante hablaremos de las diferencias de niveles. Has tocado un poco el hecho que va un poco vinculada a la prueba masculina. En este caso, Laura, que tú igual controlas también más de fechas. Quería preguntarte si crees que está bien estructurado a nivel fechas. Es decir, que encaje, porque creo que el Giro coincidió con otra prueba masculina que hace que yo creo que se tape un poco. No sé si el Tour está un poquito mejor encajado que aunque coincidió ahí un poco con la Vuelta a España, pero bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú también en cuanto a fechas? ¿Crees que es una buena elección? ¿Lo pondrías, no sé, como por idea, yo qué sé, ponerlo a la vez que el Tour masculino, pero separado unas horas? ¿Cómo crees que, o sea, está bien estructurado? ¿Cómo lo ves tú? Yo esto es un tema que saco muchas veces con Saúl, mi compañero de transmisión, y creo que soy muy pesada con este tema, pero porque en realidad me parece muy importante. Yo creo que el Tour ha hecho muy bien en aparecer un poco a lo grande, ¿no? El Tour femenino, de hacerlo justo detrás de la carrera de hombres, es decir, te llevas, sí que es cierto que a nivel logística es una operación muy complicada y que quizás ahora mismo solo el Tour es capaz de hacer esto, pero es lo más eficiente, sobre todo a nivel mediático, porque aparte de que la expectación que se genera alrededor del Tour de Francia, hay que tener en cuenta que quieres que la carrera se vea y que la carrera tenga cierto interés. Entonces, si toda la gente, también hay que decir que llevamos 2 años de calendarios un poco diferentes, el año pasado por el Supermundial y este año por los Juegos Olímpicos, pero en una temporada, digamos, normal, si a la gente le dices que tiene una semana más de espectáculo de ciclismo al máximo nivel con el pelotón femenino, se va a quedar a verla. Es decir, es más fácil de traer a toda esa afición siguiendo de una carrera a otra sin tener un parón de por medio. Entonces creo que ahí lo han hecho muy bien y en ese sentido sí es cierto que el Giro, ahora que está en manos de RCS, debería cambiarlo. Es decir, el Giro está en la primera o segunda semana de julio, que coincide de pleno con el Tour masculino, que además es el inicio, que todo el mundo lo coge con ganas, que siempre hay expectación, es decir, es el Tour masculino. En verano no hay prueba deportiva que se vea más que eso. Entonces sí es cierto que ahí el Giro pierde mucho tirón mediático y a nivel de calendario para las chicas, pues Sara lo podrá decir mejor, pero yo creo que puede hacer que las corredoras, aparte de que tengan más descanso, porque solo hay 14 días entre una carrera y otra de manera en un calendario normal, por decirlo de una manera, creo que pueden permitirse el hecho de centrarse de manera diferente en cada carrera, es decir, no tener que ajustar tanto la preparación como para mantener un pico de forma de 3 semanas, la que quiera doblar entre Giro y Tour, tener un poco más de flexibilidad y sobre todo dentro de la profesionalización que se está haciendo estos años, pues poder elegir mejor. Es decir, este Giro me viene muy bien esta edición, no tanto el Tour o al revés, y poder tener margen de reacción entre ambas. Bueno, y en este caso, ya que, o sea, a ver, a día de hoy tenemos que ser claros que no hay tantas igual superestrellas en femenino como en masculino, entonces yo creo que la opción de darles tiempo a recuperar a unas ciclistas de entre una prueba y otra hace que
puedan participar en todas. Que igual todavía, como no es una prueba de 21 días, no es lo mismo juntar 3 vueltas de 21 días que juntar 3 de 7 días, ¿no? Que al final yo creo que pues una ciclista, tú me lo dirás, igual Sara, tú te miras hasta las narices, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de correr las 3 grandes vueltas porque te dan, me lo invento, un mes de descanso entre una gran vuelta y otra, pues igual sí que te compensa correr las 3 grandes, que igual si te dan solo 10 días entre una prueba y otra, ¿no? Hombre, es verdad que no es lo mismo nuestras 3 grandes como la de los chicos. O sea, las nuestras al final son apenas una semana. Entonces, sí que puede ser que, como dice Laura, igual 2 semanas sean suficientes, ¿no? Para tener ese descanso de correr pues ese giro entre el Giro y el Tour. De hecho, yo este año justo hice las 3 grandes vueltas y bueno, pues más o menos en el calendario, para mi gusto, están bien situadas a nivel de, bueno, para estructurar, ¿no? Una planificación, un calendario, tienes ese tiempo de recuperación y creo que sí que las corredoras pues pueden asumir hacer las 3 grandes si lo tienen planificado y si así lo quiere pues hacer el equipo, ¿no? Sería diferente si fuesen más días, obviamente, porque la fatiga se acumula y pues ya cuando pasa de una semana pues es más difícil, ¿no? Llegar pues bien a las siguientes. Bueno, a nivel mediático, como decía Laura, pues yo creo que el Giro sí que se notó muchísimo, porque es verdad que igual no tiene tanta repercusión como el Tour y no tiene tanto tirón como lo que nos da, ¿no? Que haya versión masculina también del Tour y que nosotras tengamos la versión femenina y que sea justo a continuación, que eso hace que, pues como dice Laura, tengamos mucho más tirón. Pero al coincidir el Giro en este caso, este año con el Tour, sí que nosotras hemos notado que, pues, no sé, hemos estado más apartadas y, bueno, pues creo que en ese sentido la gente es lógico porque la gente ve más el ciclismo masculino también en la televisión o sobre todo también pues las cadenas públicas es también lo que más muestran y pues la gente, el aficionado es lo que ve durante el verano, ¿no? También le tira más pues ver el Tour y quizás no saben que hay otra carrera importante femenina disputándose al mismo tiempo. Entonces, pues en ese caso sí que eso va en nuestra contra. Yo creo que tal cual lo que has dicho, o sea, yo creo que hay gente que literalmente ni siquiera lo sabe. O sea, que al final yo creo que hay espacio o huecos de sobra, porque yo soy el primero que a mí me encanta ver ciclismo, si tengo todos los días, pues veo ciclismo, aunque sea un rato por las tardes, ¿no? Entonces, cuando se acaban esas grandes vueltas, se acaba el Giro y de repente te quedas un poco en tierra de nadie, se acaba el Tour, te quedas en tierra de nadie. Entonces, rellenar yo creo esos huecos para los aficionados al ciclismo, yo creo que daría mucha visibilidad al ciclismo femenino, pero bueno, eso poco, yo creo que poco a poco irán encajando, dando con la tecla, que al final es yo creo que lo complicado, porque al final no nos podemos olvidar que el ciclismo ha sido tradicionalmente masculino, entonces pues hay que ver cómo encajar también el ciclismo femenino para que todo el mundo tenga esa oportunidad. Y bueno, vamos a meternos un poco en cómo ha sido el Tour femenino. Bueno, tú lo has vivido desde dentro, Laura comentando todas y cada una de las etapas. ¿Cómo lo habéis visto? O sea, contad un poco porque tenemos ahí temas polémicas como puede ser Bolerín, se cayó, nadie la esperó, o nadie la esperó, o bueno, hubo ahí un poco de lío. Quiero que me lo cuentes tú también, Sara, ¿cómo lo percibís desde dentro? O sea, ese momento de caos, porque al final es un momento de caos, o sea, tampoco podemos ver, o sea, visto a posteriori parece muy fácil, ¿no? Jope, nadie la espera y tal y todo lo que tú quieras, pero realmente desde dentro pues igual es totalmente diferente, igual nadie se entera, no sé, ¿cómo lo viste? Bueno, no sé si tú te caíste en esa caída también o no. No, justo no me pilló. Yo había trabajado antes y no me pilló la caída. Pero bueno, aparte, eso ahora lo trataré aparte, pero en general el tour lo viví como algo especial, pero sobre todo noté mucho cómo el ciclismo ha ido creciendo y lo rápido que se iba, que fuimos desde el primer día y eso, el nivel que había, ¿no? Cómo los equipos lo han luchado, cómo, no sé, vamos incrementando sobre todo en profesionalidad, que creo que eso se puede ir notando, no sé, pero yo desde que empecé hasta pues este año lo he notado mucho en el pelotón va rapidísimo,
A veces en puertos duros que se suben rápido, miras para atrás y dices, si vamos el pelotón entero, nadie se queda, y creo que eso es lo que más he notado. Y bueno, ¿cómo lo he vivido? Pues esas polémicas que tú dices, yo creo que sí, a ver, creo que en todas No sé las si- carreras puede... Claro, no sé si desde otros equipos realmente os preocupáis un poco de eso o literalmente vais a vuestra carrera y si se cae la líder, me da poco igual. A ver, al final, estando dentro, tú vas a por tu objetivo, tú te preocupas también de tu equipo, de tus compañeras, desde que empiezas por la mañana y tienes la reunión y sabes lo que tienes que hacer, el rol que tiene cada una y a quién tienes que apoyar de tu equipo, pues creo que tu mente solo va pensando en eso y obviamente pues en ese momento tú no te fijas si Bolerín se ha caído, sino a ver, puedes verlo, pero en ese sentido, al ir metida en carrera, creo que tú corres por tu propio beneficio, por tu equipo y estás pendiente de lo que estás pendiente. Luego sí que llegas a meta y obviamente que fue algo muy comentado y después también se comentó que sí, son actos que bueno, pues eso también depende del rollo que cada equipo lleve, también las corredoras e incluso a veces de decisiones desde la dirección. O sea que creo que puede también depender de muchas cosas, ¿Hay mal pero rollo ahí en el SD Works o qué? bueno, no sé, al final sí que es polémico, ¿no? No creo que tampoco a nadie le hubiese gustado pues estar en su piel, ¿no? Y, pues ser la líder del equipo, que en ese momento al final era la líder del Tour y perder el amarillo de esa forma, ¿no? Al final vas al Tour con un objetivo y tienes un equipo apoyándote y rodeándote para ese objetivo y creo que en ese momento, bueno, no sé, lo tendrías claro, ¿no? Que tus compañeras también te tienen que arropar. Luego dentro de eso no sabemos si igual desde la dirección le dijeron a ciertas corredoras que tiraron para adelante que siguiesen para disputar la etapa. Quizás el trabajo de otras sí que era esperar a Demi, otras continuar, porque también el objetivo era la etapa, porque, bueno, como vimos, al final ganó Catabas. Así que tampoco podemos saber a ciencia cierta las decisiones que se tomaron, pues en este Dices caso tampoco desde el coche, que pero falló bueno, la radio. pero es que eso también es complicado. Al final cada uno puede tener su versión, pero quien va a saber lo que ocurrió de verdad, al final son ellas. Supongo que después de eso lo hablarían. No sé, todos los equipos, yo creo que después de cada etapa harán un feedback, nosotros lo hacemos para pues corregir errores, mejorarlos y aclarar las cosas. Al final, también a la etapa siguiente tienes que salir con las cosas solucionadas y que no te impida pues poder seguir disputando o luchando por los objetivos que tienes. Tú, Laura, ¿cómo lo viste? Porque vosotras sois bastante críticas, que es una cosa que me gusta en general, ¿eh? Os lo digo cuando os escucho, sois bastante críticas en el sentido constructivo de la palabra, ¿sabes? De, ostras, metéis bastante caña también a las ciclistas. A ver, es que yo muchas veces con mis compañeros de retransmisión, con el que me toque, ¿no? Intento ser didácticos. Es decir, yo entiendo que hay mucha gente que se está sumando a las retransmisiones del ciclismo femenino últimamente, entonces quiero que esa persona que nos escucha por primera vez pues encuentre un enganche para quedarse hasta al día siguiente y así todo el calendario, ¿no? Entonces intentamos explicar quién es quién, en qué terreno se mueven y demás. Sí es cierto que esto de Demi Vollering a mí no me llamo, o sea, por una parte te quedas así un poco en shock porque es el líder, es el maillot amarillo, todos lo vimos caerse, es decir, si no ibas en la punta del pelotón, también es cierto y hay que decirlo, el fallo fue de ella, no iba bien colocada en ese momento y pues hubo una caída y se la comió, es decir, no había margen de reacción a un momento en el que vas mal posicionada. Hubo otras líderes de otros equipos que estaban bien posicionadas y no cogieron esa caída. Vale, una vez cometido el fallo, te arriesgas a tener una caída, pero hay muchas cosas a lo largo de las imágenes que no te cuadran. Una es que Nick Fischer-Black se cae con ella, coge su bici y sigue, sin ni siquiera pararle a preguntar a la compañera cómo estás, cualquier cosa. O sea, no hay una comunicación entre ellas en ese momento de recoger las bicis y seguir. Luego está algo que a mí me pareció
dentro de todo el contexto, que me pareció una falta de respeto bastante grave a una maillot amarillo, es el hecho de que llegan tus compañeras y lo primero que dicen en entrevista es que no había radio, que no escuchaban nada por la radio. Pero Misha Bredevol dijo que sí, es decir, que tardó porque había mucho ruido y que se gritaban mucho por la radio, pero que llegó a entender, Demi se ha caído, párate. Es decir, si Misha Bredevol escucha por la radio del equipo que Demi se ha caído, las demás también. Y luego Lorena Vives dice en entrevista que no, pero al día siguiente en la televisión neerlandesa dice que sí que lo había escuchado, pero que claro, que estaban disputando la etapa. Son muchas cosas muy contradictorias que te hacen muy complicado el hecho de defender esa situación. Es decir, hay veces que intentas no ir a cuchillo, ¿no?, con ellas, de decir, bueno, todos podemos tener un fallo, todos podemos no escuchar la radio, no entender lo que se dice, pero que se te caiga la maillot amarillo, que pierda el maillot y que lo primero que digas en entrevista es no escuché lo que habían dicho, a mí me parece un poco feo. Y bueno, lo que ellos habrán hablado en el hotel, ellos lo sabrán, eso nunca lo vamos a saber, pero de puertas para afuera resulta difícil explicar cómo en un Tour de Francia pasan estas cosas, que también hay que decir que en muchas ocasiones solo pasan con este equipo y con estas corredoras, afortunadamente, porque si no esto sería la jungla, pero es difícil y para nosotros en la cabina todos los días estar explicando lo que pasa, por qué pasa y qué creemos que va a pasar todo el rato así y que luego ocurran este tipo de cosas, pues nos resulta difícil de no justificar. Es decir, muchas veces somos críticos porque ya no tiene defensa. Es decir, intentamos, o por ejemplo yo muchas veces intento ser empática, ¿no?, con las corredoras, de decir, bueno, estabas en una situación apretada, no sabías qué hacer, no sabías qué decisión tomar, estabas disputando la etapa. Para mí, y para como yo entiendo el ciclismo, en un Tour de Francia, si se te cae una compañera que es la líder, me da igual la etapa que te estés jugando. Es decir, vamos con la líder y el cometido del SD Works era ganar el Tour de Francia con Demi Vollering. Lorena Vives ya había fallado los 2 primeros días y ese tercero iba camino de fallar, porque en el momento en el que se cae Demi, ella ya iba descolgada del grupo de cabeza, iba intercalada, quedada, no iba a ganar. Entonces es como que me faltan explicaciones de por qué pasó lo que pasó. Luego, claro, no podemos arrastrar esta bola todos los días, pero cuando Demi Vollering pierde el Tour de Francia por 4 segundos, no me vale luego la excusa de no tenía que haber relevado Rojakers antes del Alpe d'Huez, no tenía que haber hecho esto, ya, pero es que el fallo visible fue ese. Es decir, si eso lo hubiese solucionado bien, quizás todos los días posteriores hubiesen sido una situación diferente. Entonces, por 4 segundos, Demi Vollering, yo no sé cuántas conversaciones habrá tenido después con sus compañeras, pero está claro que a ojos de los demás, a ojos de todos los que estábamos viendo el Tour, es muy difícil no ponerse a favor de Demi Vollering en toda esta batalla que está viendo, porque la dejaron sola, Sí. totalmente sola. Eso no puede ser también un poco, o sea, al final sí que es cierto que el ciclismo femenino se va profesionalizando poco a poco, pero que todavía se ve a veces, pues, falta, entre comillas, de profesionalidad, no por vuestro trabajo, ¿sabes? Sino más bien por el hecho, por ejemplo, de organización. O sea, al final tú ves un Pero final. yo no pienso que esto haya sido falta de profesionalidad. Es decir, ellas son las más profesionales, es decir, tienen todos los medios para ser las mejores deportistas, las más fuertes, las mejores bicis, el mejor material, todo lo mejor. Bueno, según los números, es el mejor equipo del mundo. Pero esa actitud es una falta de profesionalidad por parte de sus compañeras. Es decir, no es el hecho de que pues, Lorena Vives no habrá ganado este año, pero sigue siendo una de las mejores velocistas del mundo, igual que el resto de sus compañeras, son grandes corredoras, pero esa actitud ese día te denota que algo falla ahí dentro y eso no es profesional. Pero no me refiero al cómputo de cosas, sino justo ese momento. A ver, que se ve reflejado en que en teoría se va del equipo. O sea, tampoco. Al final está claro que, bueno, muy buena relación o así no habría si ella misma se quiere ir, como tú has dicho, de lo que es el mejor equipo del mundo, en teoría, de ciclismo femenino, después del Movistar, ¿no? Pero, Sí, bueno, al final, como dice Laura, es que no diría que es falta de profesionalidad en general, ¿sabes? En términos generales del ciclismo femenino. Creo que igual es falta de profesionalidad en ese punto de pues ciertas corredoras, ciertas personas. Incluso diría más falta de respeto en ese sentido. Sí que es verdad, siendo una líder así, siendo persona o sabiendo que tienes que darlo todo por ella. Quizás hay corredoras que tienen esa etapa marcada para ganarlo, pero somos 7 y seguro que ella tenía muchas más compañeras para estar pendientes o su cometido, su rol
era estar pendiente de ella y en caso de tener cualquier dificultad en cualquiera de las etapas, no solo en esa, es pues ayudarla, ¿no? A defenderlo, que al final, bueno, nosotras, te puedo hablar, bueno, personalmente, cada una tenemos un rol dependiendo de la etapa, pero sobre todo pues llevas un equipo para apoyar a ciertas corredoras, ¿no? Que pueden estar más ahí a disputar y muchas veces al final hay etapas en las que tienes que estar, tu cometido es simplemente estar 100% con esas corredoras específicas para que ellas puedan o gastar lo menos posible o que puedas sacarle de algún apuro y puedas estar a su lado. Bueno, es que al final no deja de ser, que a veces esto lo vemos, o sea, yo me he dado cuenta, en general, los deportistas los vemos como gente como muy diferente, pero dices, no deja de ser un trabajo. Al final tú, Sara, estás de alguna manera trabajando y te dicen, oye, tu rol hoy es hacer esto, igual que a Laura la dicen, hoy tienes que comentar esta carrera, ¿no? Y al final, pues, es lo que tienes que hacer, ¿no? Te guste más o te guste menos, casi es, o sea, es un trabajo. Otra cosa Sí, es que claro. luego esté peor, o sea, que al final vuestra parte depende de vuestra parte física. Tú un día te encuentras mal y te dicen, no, tienes que hacer esto, y dices, "Oye, pues sí, que hoy no". Bueno, tú en tu caso, que creo que además terminaste con COVID y demás, pues joder, suficiente. ¿Sabes? Te dicen. Claro, a ver, eso es. Cada una yo creo que antes de salir, antes de que nos den la salida, sabemos nuestro rol dentro del equipo, sabemos la táctica, quién va a disputar, quién tiene que estar apoyando, quién tiene que estar guardada más para el final. Y bueno, yo creo que eso, pues en este caso ahí también tendría que estar claro. Y creo que en el caso de no estarlo, pues es lo que al final les falla, ¿no? Para ser 100% profesionales, que puedes hacerte la loca, pero al final cada uno sabe su rol y quien sabe su rol y lo hace bien o hace su trabajo bien, pues creo que eso que es su cometido, su trabajo y es quien es profesional. Tal cual, tal cual. O sea, al final hablamos un poco también de profesionalidad y yo quiero también que vosotras me contéis un poco cómo lo habéis visto en estos años, cómo ha ido avanzando esa profesionalidad, ¿no? Porque al final sí que es cierto que yo por lo menos lo noto respecto a otros años en cuanto a organización, esa parte que hemos dicho de mantener, por ejemplo, núcleos unidos en el pelotón, que es algo que en un pelotón masculino se ve como muy claro, y en el femenino yo diría que este año ya se ve bastante mejor. Tú, Sara, que igual lo has vivido. ¿Cómo va evolucionando un poco, cómo lo habéis visto también, incluso en este último tour, esa capacidad, ¿no? De intentar ir pues, o más juntas o de tener mejores roles? Y también la diferencia que hay de niveles entre vosotras, porque yo lo que veo a veces en el ciclismo femenino es que todavía hay mucha diferencia de niveles, ¿no? Entre unas y otras. Por ejemplo, veíamos a Rojakers, creo que era, que no sé si en las etapas llanas la que iba 10 metros por detrás del pelotón todo el rato, que decíais, que además lo comentabais vosotros en vuestras retransmisiones, dices, que va moviendo los mismos vatios que la que va tirando, dices, está haciendo el tour en solitario, ¿no? Prácticamente. Pues, no sé, a veces se ven mucho esas distancias y no sé si vosotros, tú lo has visto, Sara, lo estás viviendo, que poco a poco se van cerrando entre vosotras las distancias o no. Bueno, al final creo que es una cuestión de evolución, ¿no? Como he dicho antes, cuando yo empecé mi primer año en Movistar, que fue hace 4 años, este es mi cuarto año con el equipo, creo que la diferencia era mucho mayor y son 4 años. Creo que en 4 años el ciclismo femenino ha evolucionado una barbaridad, tanto en nivel como, pues eso, como dices, profesionalización, que no es lo mismo, porque como comentas, sí que igual puedes correr más juntos, los equipos más grandes quizás eso lo tienen más desarrollado, no sé, al final ser serios, profesionales, sí que marca mucho la diferencia. Sobre todo sí que se ve, o yo veo desde dentro gran diferencia al correr igual un calendario o pruebas que son World Tour, a correr igual pruebas que son de menor categoría. En las pruebas de menor categoría sí que puedes encontrar mayor diferencia de nivel, porque bueno, es que hay chicas compitiendo que sí, somos profesionales 100%, pero igual quizás otras chicas que siguen en equipos, lo que se llama UCI, la categoría UCI, no son tan profesionales, ¿no? No tienen quizás un salario siquiera en algunos países y incluso están compaginándolo con estudios, con Bueno, trabajo y quizás algunos eso se países. nota cada vez más. Es verdad que en el pelotón, en pruebas que son World Tour, quizás destacaría que hay menos diferencia. La organización
de los equipos dentro del pelotón es mayor, eso se nota mucho, se va mucho más rápido y con más seguridad, eso también se nota, pero bueno, creo que es una cuestión de evolución. En 4 años hemos evolucionado muchísimo también de la manera en la que corremos y creo que se están dando pasos bastante grandes en ese sentido. ¿Tú, Laura, cómo lo ves? Yo creo que, como dice Sara, es un poco la evolución de todo y lo hablaba hace poco también con Dori Ruano, ¿no? Que obviamente Dori pues vivió otra época totalmente distinta a la que hoy tenemos, pero yo le intentaba decir, ¿no? Digo, lo bueno de todo este proceso es que ya no se puede dar marcha atrás. Es decir, todo lo que se consiga de aquí en adelante se va a mantener o se tiene que trabajar por mantenerlo. Entonces, sí es cierto que dentro del World Tour las diferencias son más pequeñas, pero sigue habiéndolas, es decir, pero yo muchas veces intento buscar, está feo, pero intento buscar la comparación con el masculino, ¿no? Y dices, es que también hay diferencia entre el UAE masculino y el Astana, ¿sabes? Es evidente y no es una cosa extraña y nadie se echa las manos a la cabeza, pero parece que cuando hablas de las chicas es una barbaridad decir que entre el SD Works y, no sé, por no decir un otro nombre, pero hay una diferencia abismal. Sí las hay, pero es normal, ¿no? Al final los equipos cuentan con diferentes niveles de recursos, con diferentes estructuras. Entonces, es un poco la evolución. Lo que hay que intentar con los equipos es que esa brecha sea cada vez menor, que el nivel siga subiendo. Y lo más importante de todo es que dentro de los equipos, es decir, las corredoras, puedan tener todos esos recursos para que sean profesionales. Yo me fijo mucho últimamente sobre todo en las jóvenes, pues por ejemplo de la edad de Sara, incluso más pequeñas, que ya aparecen como grandes estrellas o como grandes corredoras de futuro, que dices, ahora estamos en una fase en la que hemos visto a Annemiek retirarse con 41, siendo una de las mejores corredoras del mundo, luchando por el Tour de Francia hasta el último día, y dices, es que tiene 41 años, qué raro, porque los hombres no hacen eso. Ya, pero es que Annemiek empezó a ganar con 27, con 28, con 29. ¿Por qué? Porque la profesionalización en aquel momento era nefasta. La profesionalización evolucionó de tal manera también con la carrera de Annemiek que le hizo ganar hasta más tarde. Pero yo pienso mucho en todas estas corredoras, como dice, de la edad de Sara y más pequeñas, que llegan de un equipo juvenil y se meten en un desarrollo de World Tour con posibilidad de llegar al equipo 1 y dicen, ya cuentan con todo. Es decir, esa brecha también se va a cerrar. Eso también es profesionalización. Eso también es que las corredoras desde muy jóvenes sepan lo que tienen que hacer. Porque, por ejemplo, Sara y yo competimos juntas cuando éramos cadetes y juveniles. Y yo pienso en eso que fue, para mí fue el otro día, pero ya pasa un par de años, ¿no? Pero quiero decir, yo pienso en aquel momento y digo, es que no había ni la mitad de cosas que hay ahora. Y estoy hablando yo, que soy joven, que como digo, fue hace nada, pero imagínate, pues para una Annemiek, para una corredora que ya está en la treintena o así, y dices, jolines, es que es cierto que si miras para atrás han cambiado muchas cosas. Entonces yo veo una evolución constante, todos los años yo noto algo, es decir, o ves que los corredores tienen que los equipos tienen una corredora más, o ves que las estructuras de los equipos son mejores, que entran marcas importantes a querer trabajar con las ciclistas. Todo eso es suma, ¿no? Parece que son detalles que pasan sin importancia, pero a mí me parecen relevantes en ese desarrollo. También es cierto que espero con muchas ganas el año que viene para que crean la categoría Pro Team, porque ahora sí también es verdad que el hecho de que muchas veces los equipos continentales vengan invitados, ¿no?, a las grandes vueltas, ahí sí ves una diferencia enorme que es que no puedes justificarla. Es decir, por ejemplo, el Tour en su primera edición creo que no hizo invitaciones o invitó a solo 2 equipos porque no quería que se viese un equipo quedándose en el kilómetro 20 de la primera etapa. Es decir, el Tour quiere mostrar la excelencia, quiere mostrar a las mejores corredoras del mundo y prefiere dejar 2 equipos sin venir que tener esa imagen porque saben que existe. Entonces, con ese Pro Team yo también espero que haya otras brechas por debajo que también se vayan cerrando, ¿no? Y creo que es importante, pero es un poco la parte positiva de todo esto es lo que decía antes, es decir, todo lo que se vaya consiguiendo hay que mantenerlo y es más difícil volver atrás, ¿no? Porque es como trabajo bien hecho y que creo que las corredoras responden. Es decir, poco a poco tú vas viendo como antes teníamos a Anna van der Breggen y a Annemiek van Vleuten, y ahora tenemos a Demi Vollering, a Kasia, a Elisa Longo, a Ricarda Bauernfeind, a Antonia Niedermayer, a Liane Lippert. Tenemos un montón de corredoras que pueden ganar. Es decir, muchas veces empiezas una carrera y sabes que hay 2 muy favoritas, pero otras veces empiezas y dices, pues es que no me imagino quién puede ganar hoy. Y eso es lo positivo.
O sea, yo creo que al final las mejoras están siendo lógicas. Quiero decir que al final es cierto que, como tú bien has dicho antes, esa comparación que a veces hacemos entre el ciclismo masculino y el ciclismo femenino, claro, hacen que haya brechas que parecen muy grandes, pero al final no deja de ser ir poco a poco. Lo que tú dices, vamos ahora a hacer lo de los equipos pro team, vamos a aumentar el número de días, o sea, todo va creciendo. Tú no puedes hacer al final, yo creo, una mejora de este año al que viene, de repente meter 3 grandes vueltas de 21 días y no tener a los equipos que ni siquiera han tenido todavía una infraestructura para poder sostener eso. Entonces, bueno, yo creo que al final son mejoras, como tú dices, que van haciéndose y que no se va a volver para atrás. Y de hecho, justo un poco de esas mejoras, quería pasar un poco a la parte del tema de los sueldos. Los sueldos también, no solo sueldos, sino el tema también de lo que has dicho de los pro team. ¿Hasta qué punto todas esas mejoras son beneficiosas o pueden suponer un parón? Te decía lo de los sueldos porque, bueno, se habló de que Bolerín pedía, no sé si era 1 millón de euros o algo así de sueldo. Parece que había salido alguna noticia. No sé, no te voy a preguntar el sueldo, Sara, tranquila. Pero no sé cómo lo ves eso, si crees que es algo que se tiene que dar en algún momento y que está bien que haya una, en este caso una corredora, que lo pueda pedir, luego ya veremos si se lo dan o no, pero o eso puede suponer también un freno a la hora de las marcas que tienen que meter más dinero pues para crear o ese equipo pro team que tú has comentado, que al final pues es dinero que a veces no tiene una repercusión o no tiene un reflejo, o esas corredoras que dices, tía, es que yo ahora para invertir en un equipo he pasado de tener que invertir X a tener que invertir el doble, ya no me sale a cuenta, me salgo. ¿Cómo veis eso? Hombre, yo destacaría eh, que el sueldo, a ver, es importante, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a nosotras, por lo menos estos años, nos ha hecho evolucionar. Destacaría eso. Antes no podías vivir del ciclismo como tal, no podías ser profesional y todo lo que conlleva, ¿no? Igual había ciclistas que sí, digamos, eran profesionales y tú competías con ellas y tú no eras profesional, igual tú no cobrabas un sueldo, estabas a la vez estudiando, a la vez entrenando o a la vez trabajando, y creo que eso es una parte que nos ha hecho evolucionar, pues en todos los sentidos, ¿no? Al final, Claro, ese salto tan grande, ¿lo ves todavía que es el momento o...? sí, creo que o sea, que ahora también se está dando ese paso, ¿no? Al final se está notando que pues, los equipos empiezan a ser más serios, muchos equipos femeninos también tienen el apoyo de su estructura masculina, entonces eso se nota un montón en seriedad, en profesionalización, en, pues como dices, se nota también en carrera, en mejora, y creo que, bueno, eso también será una evolución, el ir aumentando esos sueldos, también en cuanto vaya aumentando pues la visibilidad, ¿no? Del ciclismo femenino, lo que también podamos ir generando, o sea, lo que podamos ir aportando al espectador, bueno, creo que es también una evolución, pero bueno, que el sentido de los sueldos, sobre todo, ya no la cantidad, ¿no? Lo que estabas comentando de que si Bolerín cobra 1 millón o tal, simplemente yo me refiero a los mínimos, sino poder vivir de ello, ¿no? Poder decir que eres profesional, creo que nos ha hecho evolucionar y como todo lo que ha pasado durante estos años, creo que pues todo seguirá en aumento o seguirá una evolución, la evolución que tenga que seguir, y ahora mismo pues en este caso Bolerín ha demostrado, ¿no? Que es de momento la mejor ciclista o una de las mejores ciclistas que hay en el mundo. Entonces, si alguien está dispuesto a apostar por ella y quiere apostar tan fuerte, creo que bueno, pues O sea, yo creo que es será porque una... lo vale. Al final, ella se va a dejar vender al mejor postor y creo que esto también depende bueno, cómo los equipos quieran apostar por las corredoras, cómo se quiera ella vender y bueno, pues eso es también parte del juego. Porque tenéis salario mínimo, así solo por consultar, que no estoy seguro. O sea, ¿tenéis salario mínimo en los equipos? Los equipos World Tour tienen, bueno, salario mínimo. Los UCI, por ejemplo, aquí en España sí que se implantó una ley donde también deben de tener el salario mínimo español. Y bueno, pues es algo creo que positivo respecto a nosotras, ¿no? Porque
nos hace evolucionar. Si quieres pues seguir apostando por la evolución de las ciclistas, pues también es algo positivo para nosotras en poder dedicarte a ello, pues pudiéndote ganar la vida un poco respecto al ciclismo. Sí que es verdad que quizás para los equipos más pequeños haya sido más difícil en el caso de aquí en España, Pero ya que uno ha desaparecido, de hecho, de los... exacto, al final, como dices, los patrocinadores que tenían los equipos UCI que había actualmente, pues podían ir con lo mínimo, ¿no? Igual no podían sostener pagarles un sueldo a todas las corredoras, pero bueno, al final es como todo. Quizás esos equipos podrían quedarse en la base, ¿no? Apostando por las corredoras más jóvenes que vienen por delante, las que están en ese momento de desarrollo, pues seguir apostando por la formación, que quiero apuntar que es súper importante y es la base de todo. De la cantidad también sale la calidad, y tiene que haber equipos de formación que compitan aquí en España, que apoyen a las corredoras, que quieran pues o tengan el sueño de poder el día de mañana ganarse la vida o ganarse un sueldo con el ciclismo, pero bueno, creo que debe de haber de todo, y en este caso pues creo que es importante, ¿no? Que tengamos esas oportunidades y que pues también eso se vaya regulando y podamos tener esas oportunidades para poder seguir creciendo y seguir evolucionando, que al final también es lo que nos hace crecer. Tú, Laura, ¿cómo lo ves toda esa parte de los sueldos y también de lo de crear equipos pro team y demás a nivel de crecimiento, por así decirlo? ¿Lo puedes ver que es el momento o que puede ser un pequeño freno para las marcas que invierten? Yo el año pasado era un poco del pensamiento de que quizás eso había que hacerlo más de manera más progresiva, quizás un poco más lenta, el hecho de hablar ya de dinero, ¿no? Porque el primer paso es querer que las marcas vengan, que nos patrocinen y demás. Luego ya pues hablaremos de cifras y toda esta historia. Por ejemplo, sí que es cierto que la temporada pasada, sobre todo este verano a nivel de renovaciones, de fichajes y demás, está siendo mucho más movida. Entonces, cuando hablábamos de presupuestos, tú sabes más o menos qué equipos son los que tienen más dinero y los que no. Un poco ves las marcas, la ropa de las corredoras, ves no, lo que llevan, sabes dónde hay dinero y dónde no, sobre todo lo que decía Sara de las estructuras que tienen equipo femenino y masculino, unas se retroalimentan a la otra, ¿no? Entonces eso es súper positivo. Pero yo pensaba que eso iba a ser mucho más lento, que íbamos a tardar en ver sueldos enormes, que íbamos a ver a muchas corredoras infravaloradas, ¿no? Es decir, a mí hay muchas ciclistas en el pelotón, se me ocurren, que después de ganar una etapa en el Tour, después de ganar 2 carreras importantes, seguramente estén cobrando muchísimo menos de lo que empiezan a valer. Es decir, es cierto que hasta ahora Demi Vollering, la temporada pasada, Lotte Kopecky y Lorena Vives son los 3 grandes nombres del 2023 y decías, bueno, pues es que si solo ganan estas 3, pues obviamente pues se llevarán la mejor parte del pastel, ¿no? Y da la casualidad de que están en el mismo equipo. Pues, pero ahora ya no solo ganan. ¿Qué sueldo puede manejar ahora mismo una ciclista de ese estilo? Top. No sé si lo sabéis. A mí lo que me han dicho que estos son todo, pues me cuentan de aquí y de allí los periodistas belgas, neerlandeses y tal, es que a mí Lotte Kopecky al parecer, no quiero poner la mano en el fuego, ha renovado por una cifra alrededor de los 800.000 al año, que no está nada mal, ¿sabes? Quiero decir, es Lotte Kopecky, es la campeona del mundo, es la mejor clasicoma de la temporada y son 800.000 al año, supongo que con sus primas, sus premios y sus patrocinios privados, es decir, es un buen número para la situación en la que estamos todavía, que tiene que seguir evolucionando. Que Demi Vollering no pidió 1 millón, Demi Vollering le ofrecieron 1 millón, es decir, le dijeron, te damos 1 millón si te vienes y sería la primera corredora en ganar 1 millón de euros. Totalmente merecidos, es decir, Demi Vollering es titular hasta cuando no gana. Cuando no ganó la Lieja, en Países Bajos lo anunciaron como una catástrofe, es decir, Demi Vollering, que no ganó ninguna clásica en lo que lleva de año, ¿no? Y está en 80.000 periódicos por no ganar, es decir, si llega a ganar, pues no sé, fiesta nacional. Pero quiero decir que a ese nivel que yo estoy viendo que las marcas pues cada vez se interesan más y como quiero muchas veces asegurarme, pues hablo con preparadores, con psicólogos de los equipos y demás, y a mí lo que me dicen es que esa barrera se está rompiendo, es decir, que los equipos ya se atreven a poner mucha pasta encima de la mesa y que ahora, con las renovaciones que está habiendo y con los fichajes que están haciendo ciertos equipos,
ya se está hablando de cifras más realistas correspondientes un poco. A ver, vamos a ser realistas, es decir, hasta dentro de muchos años el ciclismo femenino siempre va a ser mucho más barato que el ciclismo masculino y muchos equipos ahora el pensamiento es, jolines, por el precio de un gregario nivel medio de un equipo masculino tengo a la top del equipo femenino, ¿sabes? Es decir, me renta muchísimo tener a la mejor corredora del panorama aquí conmigo y ahora esa corredora top ya cobran dinero, ¿sabes? Y todo esto va en función de que cada vez más corredoras ganen diferentes carreras. Por ejemplo, ahora con el Tour, yo mientras iba desarrollando la carrera, pues sí tenía cierta idea de que Demi podía solventar toda la situación de los últimos días, pero dije, tú piensas, vale, Demi Vollering quizás estaba más fuerte que Kasia Niewiadoma, ¿no? Y que en una situación realista, sin caída y sin tal, que entra dentro del juego también, hubiese ganado Demi Vollering. No lo sabemos, pero podría haber pasado. Pero yo pensaba también en mi parte, ¿no? A la hora de contar historias, a la hora de hablar de las chicas y demás, y digo, joder, es que casi que nos viene mejor que la de Kasia Niewiadoma, porque hablar de que 3 corredoras diferentes han ganado las 3 grandes vueltas del año es mucho más positivo, ¿no? Es mucho más bonito de contar de, jolines, mira qué batalla hasta el último día y al final ganó la otra y era sorpresa, ¿no? Nadie nos esperábamos esto. Entonces, hay muchas cosas que cambian en este panorama, es decir, Kasia Niewiadoma, no lo sé, ella sabrá, pero renovó justo antes del Tour. Quizás lo tenía que haber hecho después, ¿no? Y hablar de otra cifra. Entonces, esos tiempos también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, claro, las corredoras, según van ganando más cosas, valen más dinero. Y según me dicen a mí, hay cada vez más marcas, más equipos y más patrocinadores que no tienen problema en sacar la chequera y poner un cero más, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bueno, yo estoy viendo a la gente mucho más, o lo que me dicen es que los patrocinadores y los empresarios están mucho más a favor o más proactivos a colaborar con las chicas también, sobre todo un poco de la mano de ese argumento de Sara de que pues también confían en las estructuras masculinas. Es decir, que Movistar de masculino esté vinculado con el equipo femenino y sepan quién lo lleva, que llevan 44 años, 43 creo que es de equipo, que cómo funciona y demás, también le da confianza. Es decir, si lo hacen bien con el de los chicos, ¿por qué lo van a hacer mal con el de las chicas? Entonces, en ese sentido, va un poco de la mano. Pero sí es cierto que me alegra saber, ¿no? que la gente que tiene que poner aquí el dinero pues no tiene ya esa duda de decir, es que no, el equipo de chicas, que muchas veces pasaba, y sigue pasando. No, a es Sara un poco sin la duda, tendencia que veo, pero a veces pasa todavía. no digo que sí, eso sin duda a Sara le va a alegrar más saber que hay gente metiendo dinero en el ciclismo, porque bueno, todavía te quedarán unos cuantos años, aunque aparte también tienes tu carrera, ¿no? Pero bueno, ahí no sé si tú también has visto evolución, ya te digo, sin dar cifras, pero en tu sueldo desde que empezaste hasta ahora. O sea, has visto que realmente, no solo en el tuyo, sino en las de o sea, compañeras tuyas, que realmente se ha escalado todo eso. Sí, bueno, a ver, creo que se ha ido evolucionando, sobre todo porque estos últimos años también el sueldo mínimo, por lo menos en los World Tour, lo han ido aumentando para equipararlo a los UCI continentales chicos. Entonces creo que también esa fijación o esa evolución de los sueldos mínimos que tienen pues, los equipos World Tour, creo que también ha hecho que eso vaya creciendo, ¿no? Al final es como todo, pues como digo, desarrollo, ¿no? Y quizás eso, año a año, pues estas corredoras top, como dice Laura, pues vayan cobrando más, ¿no? Y claro que seguramente hay una gran brecha entre esas corredoras top, las grandes favoritas y quizás las que están pues un pelín más abajo, pero bueno, creo que todos Bueno, serán... pero y esa brecha está en masculino también, quiero decir, que tienes a corredores cobrando 5 o 6 millones de euros y algunos que estarán en 100.000. Te dices, Exacto. hostia. Exacto, pero evolución desde luego que ha habido y bueno, esperemos que la siga habiendo, sobre todo pues por el tema de que cada vez se nos visibilice más, que pues patrocinadores o gente quiera apoyarnos porque significa que bueno, que también estamos ahí, damos espectáculo y sobre todo el tema de la visibilidad y que se nos dé voz, pues creo que también ha hecho mucho en ese sentido y que, por ejemplo, ahora se nos puede, ¿no?, ver en la televisión, la gente
conoce o sabe que existe ciclismo femenino y antes ni siquiera eso se vendía. Entonces creo que eso es parte del desarrollo y parte de que pues nuestros salarios o la apuesta por nosotras pues va Sea igual. mayor. Justo, pues vamos a ir cambiando un poco de tercio para ir terminando, y es porque cuando he puesto el tema de las preguntas en Instagram, hay mucha gente que me ha preguntado sobre el tema de entrenamiento también. Oh, se me ha apagado la luz. Pero, y quiero, bueno, preguntaros, en este caso, bueno, igual Laura, tú no sé si ahora mismo montas mucho en bici o no, pero bueno, en su momento montaste como cadete, además creo que fuiste campeona de algún sitio de Asturias, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿cómo es, o sea, cómo se afecta? Porque es una de las preguntas que más me hacen especialmente chicas cuando montan conmigo o lo que sea, tema de la menstruación, ¿vale? O sea, es un tema que, por suerte, cada vez es menos tabú, ¿vale? Hasta hace unos años, pues parecía que la menstruación no podía existir en las chicas, ¿vale? Pero bueno, por suerte cada vez lo vamos abriendo un poco más. ¿Cómo te afecta a ti, Sara, en tu rendimiento ese tema? ¿Lo notas mucho? Porque yo, o sea, yo entreno chicas y tengo chicas, o sea, sois un mundo, ¿vale? O sea, sois totalmente diferentes cada una. O sea, la verdad es que entrenaros, siempre digo, "Uf, entrenar a una chica es lo más difícil que hay", digo, porque una chica tiene la regla regular, la otra no, la otra toma métodos anticonceptivos y eso es un follón. Pero ¿cómo notas tú que te afecte a nivel rendimiento? O sea, ¿se te nota mucho a ti? Pues como dices, cada uno es que es un mundo. No puedes tratar a una corredora igual que a la otra porque a cada corredora le afecta de una manera. Yo, bueno, con respecto a compañeras o pues eso, amigas, ¿no? Que también solemos comentar estas cosas, pues a cada uno es que le afecta de una manera. A mí, afortunadamente, o como quieras decir, nunca me ha afectado para mal. O sea, tener la menstruación o no tenerla durante pues, periodos competitivos de entrenamiento, la verdad que no me afecta en cantidad, casi apenas lo noto. Pues de Así suerte. para mí es, en ese sentido es algo positivo, pero también tengo pues compañeras que igual sí que les afecta más, ¿no? Que en cuanto pues a rendimiento les afecta bastante, entonces eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, que quizás en hombres no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Y incluso pues se Claro, olvida. nosotros En, somos así, no te preocupes. en nosotras hay que tenerlo en cuenta a la hora pues también quizás del entrenamiento, ¿no? Y sobre todo también en competición, que es un factor que te puede afectar un montón y es que hay que tenerlo en cuenta para bueno, pues también poder Sí, pero gestionarlo, bueno, ¿no? Es también parte del entrenamiento, parte del cuerpo. Tú estás trabajando de forma física, estás trabajando con tu cuerpo, también lo tienes que respetar en ese sentido y para ello yo creo que también hay que, pues eso, tratarlo como algo normal, ¿no? Pues estar en contacto pues también con tu entrenador, ¿no? Tú lo dices, tú entrenas también a chicas, pues que ellas te transmitan, pues mira, no tengo la regla, mira, tengo la regla y que sepas sí. un poco también en ese sentido porque es un factor importante a tener en cuenta y desde luego que haya chicas que sí que les afecta y que pues es parte del rendimiento. Entonces, Laura, cómo lo vives? No sé si sabes también de esos temas y demás, ahí hablando también con todas las chicas que sueles hablar en el mundo del ciclismo. Y ahora, gracias a Dios, a mi media hora de carrerita diaria tampoco me afecta mucho, así que no hay problema en ese sentido, no, pero con las chicas, por ejemplo, muchas veces, yo no suelo ser súper pesada a la hora de mandar mensajes, es decir, me gusta hablar con ellas y pues en determinado momento de la temporada les escribo y tal, pero tampoco quiero ser súper insistente. Y hay veces, ¿no? Igual ves que una corredora a la que te esperabas un montón un día y ves que no, pues mandas un mensaje, ¿qué te ha pasado? ¿Todo bien? Nada, tía, estoy con la regla, no era mi día, pues ya está, es que no tienen otra explicación. Es decir, Hmm. es un poco. Yo sé que muchas veces, y no es por ser mala, pero muchas veces a los hombres nos cuesta explicaros cómo nos sentimos nosotras. O sea, para lo que a un chico sería bueno, ha sido mi día, no me he encontrado bien, no tenía piernas, pues para nosotras es un factor más. Es decir, pues, tenía la regla y no era mi día y no puedo. Es decir, no es una sensación de. Muchas veces sí, y como Sara, pues yo también soy muy afortunada en el sentido de que casi lo paso sin pena ni gloria, pero hay momentos y hay sobre todo 1000 casos y hay mujeres a las que les afecta mogollón de no me quiero ni subir a la bicicleta y hay otras que como un día más.
Entonces, ahí cada una tiene que conocerse primero ella y luego pues saber hablar con su entrenador, con sus preparadores, nutricionistas, entran muchas cosas en juego. Pero sí es cierto que yo a veces hablo con las corredoras o hemos hablado de este tema en otras charlas y demás, y cada una es un mundo. Es decir, podríamos traer a otra corredora y te diría algo totalmente contrario, ¿no? Y yo para mí, y muchas veces puede sonar cliché, pero para mí que una corredora me diga, no, es que hoy tenía la regla y no me he encontrado bien, ni una tacha te voy a poner a la carrera que has hecho. Es decir, has salido por la mañana, ya la has cumplido. Es que o sea. además eso solo lo sabéis vosotras, en este caso, que a los chicos, yo sé que en el lado masculino a veces les cuesta mucho entender que, porque claro, obviamente no lo vivimos, ¿no? Entonces nos cuesta mucho entender, no, que tiene la regla y la gente como que lo normaliza mucho. No, realmente hay chicas que lo pasan muy mal, o sea, que es suficiente que ha terminado casi la carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por aquí, o sea, tampoco me quiero poner muy técnico, pero para la gente que nos escucha, bueno, simplemente así una pequeño paréntesis de cómo funciona, que al final, digamos que bueno, la regla de las mujeres dura aproximadamente 28 días, en torno a un mes. Hay chicas que menos, chicas que más, y en función del momento de la fase ovulatoria, que se llama, en el que estén, pues rendís de una manera o de otra, por decirlo de alguna manera. Hay momentos en los que tenemos más fuerza, momentos en los que tenemos, o tenéis, no me voy a incluir porque yo no la tengo, o tenéis más fuerza, otros momentos en los que tenéis más resistencia. Y claro, esto es complicado. De hecho, es una de las causas por las que a día de hoy se hacen pocos estudios en mujeres a nivel deportivo en general. Muchas veces es ese, ¿vale? Al final, hacer un estudio pues tiene su complejidad. Entonces, cuando tú haces un estudio con mujeres y tienes gran cantidad de muestra, por decirlo de alguna manera, claro, encajar todos los test. O sea, es que tú puedes hacer a una mujer un test un día y que luego los datos, a pesar de que haya hecho el mejor entrenamiento, todo súper bien, como no hayas tenido en cuenta el periodo, tú haces un test a final de 3 meses de entrenamiento y le sale peor. O sea, esas cosas pueden pasar. Entonces son por los que es tan complejo. Entonces la gente a veces no entiende que es que realmente hay periodos de la regla en los que suficiente que se puedan montar a la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente quería ponerlo como apunte porque de verdad que a veces con la gente que hablo parece gente que no ha vivido en este mundo, que no sabe lo que dice todo el tema de la menstruación. Entonces, no voy a añadir mucho más, pero que la gente lo sepa. Y bueno, luego también me preguntaban mucho cómo hacéis el tema de, pues, cuando tenéis ganas de orinar o lo que sea en carrera. O sea, sé que existen culotes que se desmontan un poco y demás, pero no sé si los usáis, si simplemente buscáis un momento en el que haya parón y os tenéis que medio desvestir ahí, o bueno, simplemente, pues como se hacen en triatlón y demás, que mucha gente se hace encima y ya está. Pues al final el buzo de competir o maillot culot que uses, para nosotras, por ejemplo, es igual que el de los chicos. O sea que si quieres parar a hacer lo que tengas que hacer, tienes que desvestirte, porque no tenemos otra forma. Es verdad que pues ya, no sé, tienes práctica, lo haces rápido. Yo, por ejemplo, no soy de las que suele parar, porque, bueno, tampoco me lo pide, pero sí que igual a veces tienes que esperar a alguna compañera que sí que tenga ganas, quiera parar para echarle una mano a volver al pelotón. Normalmente sí que sueles buscar zonas que estén habilitadas también o que no haya gente, pero sobre todo momentos en los que el pelotón esté más en calma, que no haya tanta tensión, que sea un momento en el que pues, se acaba de ir una fuga y el pelotón pare por completo, no por completo, pero se vaya más tranquilo. Entonces hay muchas corredoras, aprovechan también para parar y al final yo creo que casi todas paramos al mismo tiempo y es más fácil, ¿no? Se da un desahogo, quien lo necesite pues para y ya está, es el momento y nada, pues paras y te quitas lo que haga falta quitarte, te lo vuelves a poner, tardas el menor tiempo posible porque luego es tiempo que tienes que recuperar, y sea siguiendo o en la fila de coches, remontando como puedas, pero bueno, así hacemos. No, es que es una vez que, o sea, las chicas que al final me seguían, pues lo preguntaban, ¿no? Tenían esa duda existencial. También he dicho que te puedes aguantar, o sea, quiero decir que yo he hecho carreras de 6 horas y no paro a mear. O sea, que lo de mear a veces lo vemos porque la gente no sé por qué le acostumbra mucho a mear y paran cada 2 por 3, pero que si te acostumbras no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, cuando me meto en carrera y nada más que salgo, no tengo ninguna necesidad, ninguna gana, o sea que creo que también depende pues
Pues como decimos, cada persona es un mundo, hay quien necesita, hay quien no, pues cada persona sabe, pero vamos, en ese caso es como hacemos, es algo normal, Sí. algo que tanto vosotros como nosotras necesitamos, y si necesitas el momento, pues durante carrera suele haber algún momento, a no ser que sea una etapa loquísima, que entonces ya te tienes que aguantar, pero hay momentos en los que se puede uno permitir más parar y si no, pues apretar porque tienes que volver al pelotón. Bueno, y ya, bueno, para ir terminando, que ya llevamos casi una horita hablando, quiero que hablemos un poco de del futuro del ciclismo. Hemos ya tocado algunos detalles a lo largo bueno, de la charla. Y bueno, hay un caso sonado que además me lo he apuntado por aquí, que es el de Pauline Ferrand-Prévot, que se pasa del mountain bike a la carretera. Yo creo que es algo positivo en general. Pero también, bueno, temas como realmente si las vueltas femeninas deberían pasar a ser más largas o todavía mantenerse un poco en esos 7 días. No sé, ¿cómo lo veis vosotros, en este caso, Laura? ¿Tú cómo ves al futuro? Vamos a decir a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo, bueno, yo creo que todas aspiramos a que sean deportes lo más parecido posible entre el masculino y el femenino, pero ¿cómo lo veis un poco a corto plazo? A corto plazo, yo creo que, bueno, yo creo que las carreras empezarán a subir de días. Sí es cierto que el otro día me enteré que la UCI no está muy a favor de esto, es decir, no lo ven del todo bien todavía, el hecho de crecer mucho las grandes vueltas. A mí sí me gustaría, por ejemplo, dentro de 4 o 5 años, que el Tour tuviese 10, 12 días, es decir, pues bueno, un número más o menos así. Tampoco creo que, y esta es una cosa que parece una unpopular opinion, pero de verdad que lo pienso y con el paso de las temporadas cada vez más, creo que el formato de las grandes vueltas de 3 semanas, esto es una historia que sacó Javier Ares una vez en la retransmisión y se le echaron encima porque decían, ¿cómo no va a durar 3 semanas? Ostras, hay que ver cuánta gente de los no cafeteros, es decir, no de los que estamos locos y vemos hasta la carrera de la manzana, o sea, cuánta gente se ve en las 3 grandes vueltas, todas las etapas. Es decir, y creo que hay grandes vueltas también de chicos. Mira, las de chicas te tengo que decir, y no es solamente por echar flores o por estar hablando de las chicas, me parecen el doble de entretenidas. Y creo que uno de los factores es que son menos días y hay que jugársela todo más rápido. Es decir, no tengo 3 semanas para pensar que tengo que ahorrar energías para el día 20. Es decir, eso te hace que todos los días pase algo y que todos los días haya sorpresas. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría que las carreras de chicas de aquí a unos años pues tuviesen eso, 10, 12 días. ¿Que no las pasaría de 15? Seguramente, pero por una cuestión de espectáculo, por una cuestión de que siempre sea entretenido, porque a mí, y esto lo sabemos todos, hay carreras de 3 semanas de hombres que no, o sea, que no. Ya, yo tampoco me las veo así. Decías, y el Giro del año pasado, bueno, es que Giros de Italia se me ocurren un montón, porque es la primera, porque no van siempre los mejores. Entonces, no quiero que acabe pasando eso con las de chicas. Y creo que uno de los factores importantes es los días. Y aunque sí que creo que tienen que crecer, pues bueno, yo con 14 días, casi que 14 días y 1 o 2 de descanso, me daría más que satisfecha, pues porque creo que es un poco la combinación perfecta. Y luego, en cuanto a profesionalización y demás, yo creo que va todo en buen camino y en buena velocidad. Es decir, cada año, pues es lo que te digo, veo que hay una mejora, que sobre todo muchas veces hablábamos antes del dinero. Para mí una persona profesional, lo primero es que pueda dedicarse a ello 100%, es decir, aunque las corredoras, aunque digas, bueno, tenemos el sueldo mínimo interprofesional, vale, es decir, no es un sueldo de millonaria, pero te da para vivir y para centrarte solo en esto que tienes que hacer. Yo sé historias de corredoras que han sido corredoras World Tour y grandísimas corredoras y hasta que no ganaron mogollón de carreras eran niñeras, profesoras de inglés particulares, recepcionistas de hotel, entrenadoras de gimnasio de clases de aeróbic o de zumba o de lo que sea. Y es decir, no está bien eso, es decir, no está bien montado todavía. Eso cada vez hay menos, es decir, cada vez las corredoras son más profesionales porque cada vez se obliga más a que tengan sueldos y eso pues entra también dentro de toda la evolución. Y luego la profesionalidad de las ciclistas. Es decir, para mí ser profesional es una actitud, es lo que hablábamos antes del SD Works. Tienen todo, son las mejores profesionales a nivel estructural, pero ese día no fueron profesionales por una cosa de actitud. Y yo creo que eso también está cambiando en las chicas. Es decir, de darse cuenta de todo lo que les ofrecen, de todo lo que tienen
y de todo lo que se les pone para que sean profesionales y puedan aprovecharlo. Y creo que hay un cambio también de actitud en las corredoras, que influye también en lo que dije antes de las jóvenes. Toda una niña de 19 años que gana el campeonato del mundo junior, te dices que va a fichar por el Movistar Carl Ferguson, ¿vale? Cuando sea corredor del Movistar, no me cabe la menor duda de que la niña ya sabrá mogollón de cosas que tiene que hacer para ser profesional y cuando llega al equipo World Tour simplemente es aprender esto que me dice Liane, aprender esto que me dice Sara, aprender esto que me dice la otra, es decir, cosas a nivel experiencia ya de cada una, pero todo lo que es estructura y demás, seguro que ya se lo sabe, o sea, ya viene desde junior súper bien cuidada. Entonces, en Ahí, ese sentido, sí, continúa, continúa. Perdón. que en ese sentido creo que es parte de la evolución. Entonces, la profesionalidad de las ciclistas, yo creo que será pues un pasito a pasito cada temporada, pero se llegará. No, es que tampoco cuando hablamos de a dónde hay que llegar, ¿a dónde hay que llegar? Es decir, ¿A pues dónde simplemente queremos queremos ir? que lo de abajo mejore. No hay una cuestión a que todo sea en términos decentes y posibles de todas. Es decir, una igualdad de posibilidades y punto. No queremos de un día para otro, y esto lo hablaba, por ejemplo, también con Mireia Benito. Ella me decía muchas veces, yo sé que las carreras no las ve en el mismo número de gente la de chicos que la de chicas, pero quiero que la gente pueda ver la de chicas. Y oye, pues luego ya hablaremos de dinero, pero quiero que la gente la pueda ver. Si no la pueden ver, hay una diferencia. Y es verdad, es decir, no queremos que de un día para otro tener el mismo número de audiencias, no va a ser así, pero que por lo menos haya la posibilidad de que se vea la carrera es el paso, ¿no? Entonces, ¿a dónde hay que llegar? Pues no lo sé, la verdad. O sea, simplemente se trata de que todo sea en igualdad de oportunidades. Y yo creo que poco a poco esas oportunidades van llegando y que el camino que se está haciendo es bueno. Yo nada, quería apuntar en todo esto último, creo que no puedo estar más de acuerdo con Laura, todo lo que ha dicho sobre la evolución, el desarrollo, pues que vengan eso, corredoras ya muy jóvenes, o sea, que están ya pues pasando a profesionales con esos objetivos, ¿no? Que ven que pues hay un futuro, que vamos a más, vamos desarrollando. Creo que le da mucho nivel, mucha profesionalidad. Y bueno, con todo esto último que ha dicho Laura, no puedo estar más de acuerdo. Y con respecto a lo anterior, vuelvo al tema de las grandes vueltas y demás, respecto a los días y todo eso. También estoy de acuerdo con ella, pero tengo que apuntar que eso es algo que va ligado a todo lo que llevamos hablando durante esta charla, que va ligado al desarrollo, ¿no? Hasta ahora es que no veíamos ni una gran vuelta. Estaba el Giro, que era la carrera más importante, más larga que teníamos, y también pues había muchas diferencias entre las que ganaban y las últimas del pelotón. Entonces va ligado un poco a ese desarrollo del pelotón y el ciclismo femenino en general, profesional, porque tú no puedes hacer una vuelta tampoco ahora mismo de 3 semanas cuando pues eso es, aún continuamos en desarrollo, pues todo tiene que ir aumentando según su evolución, ir aumentando los días, que las corredoras vayan siendo capaces de pues gestionar, ¿no? Entrenar esa fatiga, que al final nosotras también estamos capacitadas, ¿no? Somos profesionales, entrenamos para ello, y incluso se está viendo que ahora en las clasificaciones generales a veces se juegan unas vueltas por segundos. O sea, es que aunque pongas etapas durísimas como hemos vivido en el Giro, tanto como en el Tour, están jugando la clasificación general ya por segundos. O sea, la diferencia ya no es tan grande. Entonces, yo creo que eso es una evolución. Se podrán ir aumentando el número de días, pero en ese sentido también estoy de acuerdo con Laura que quizás 10, 12 días sea lo idóneo, ¿no? Por el espectáculo, por sí que seguir aumentando, ¿no? Ese espectáculo, pero tampoco quitarle pues esa vidilla que pueda dar y esa llamada de atención también para el espectador y quien quiera verlo. Sí, sí, sí. No, no, es que yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que también gran parte del futuro femenino pasa por lo que habéis comentado también un poco, la parte de base, que es donde hay que trabajar mucho. Base y afición en general, ¿vale? Al final yo creo que Sara en este caso, Sara, Sandra, hablando de España, tenéis un poco la responsabilidad también de ser cabezas visibles
para el futuro, para las futuras generaciones de ciclismo. Creo que lo estáis haciendo muy bien, todo he de decir. También no solo con la parte profesional a nivel deportivo, sino con redes sociales y demás. Yo creo que cuando la gente, en este caso cuando las chicas más pequeñas tengan referentes donde decir, donde poder apuntar, yo creo que es mucho más sencillo que el ciclismo vaya creciendo que cuando está todo muy disperso y no tienes nadie en quien fijarte. Lo mismo pasa con la parte periodística, que bueno, tener referentes, que alguna vez en alguna entrevista ha dicho Laura que faltaban referentes en el mundo deportivo femenino, pues tenemos a vosotras, que en este caso las dos sois bastante jóvenes, que os tengan como referentes futuras generaciones, yo creo que es clave para que bueno, vaya creciendo todo el ciclismo. Así que yo creo que, a no ser que queráis tocar algún tema más, la verdad es que, bueno, daros las gracias, la verdad, por participar, por dedicarme aquí esta horita y por, bueno, gracias a las dos por promover el ciclismo femenino, porque al final creo que lo hacéis cada una de una manera y por hacer que, bueno, que este deporte en general siga creciendo y siendo cada vez más bonito. Así que nada, chicas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Umbral Podcast. Bienvenido a los Talatones por Eduardo Talavera.